Buenas a todos. Alguien me ha preguntado una duda que quizás muchos también habéis tenido alguna vez, y es por qué el tamaño de los discos duros no coincide con el que el fabricante indica en la descripción. Es decir, para entenderlo mejor, si me voy a mi equipo y miro el tamaño de mis discos duros, vemos que aquí tengo un disco duro de 1 TB que debería ser de 1000 GB, pero sin embargo tiene solo 931 GB. Algo que en vuestro caso, si también tenéis un disco de 1 TB, os ocurrirá lo mismo. Sucede igual con los demás discos. Si voy a este otro que es de 640 GB, vemos que solo tiene 596 GB de espacio total. Y en este disco SSD de 120 GB únicamente hay 111 GB. Esto es algo que también pasa con las memorias USB, ya que si por ejemplo inserto esta memoria de 2 GB, vemos que el espacio total es de 1,89 GB, es decir, no me está dando los 2 GB que supuestamente debería de tener. Yo recuerdo hace ya bastantes años que incluso había gente que al comprar un disco duro y probarlo en su casa, volvía a la tienda a quejarse de que el disco no era correcto, porque claro, en lo que veía en Windows es que el disco era de menor capacidad y pensaba que se habían equivocado o que el disco estaba mal. Hoy en día, en cambio, yo creo que es algo que todo el mundo tiene asumido porque ya estamos muy acostumbrados a que sea así y lo aceptamos sin más, pero posiblemente sigáis sin tener del todo claro por qué ocurre esto, por lo que ahora viene la pregunta: ¿dónde están esos gigas que faltan? ¿Nos engañan con la capacidad de los discos duros? Para responder a ello, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los distintos sistemas de medición, ya que en nuestra vida cotidiana el que solemos usar es el sistema decimal, que como sabéis se compone de 10 dígitos, del 0 al 9. Y si os preguntase, por ejemplo, cuánto es 1 kilo de azúcar, lo que nos dice el sistema decimal es que 1 kilo son 1000 gramos. Es lo mismo que si os preguntase cuánto es 1 kilómetro, la respuesta sería 1000 metros, porque todos tenemos muy claro que el término kilo siempre hace referencia a 1000 unidades. Sin embargo, Windows no usa el sistema decimal a la hora de calcular la capacidad del disco, sino que utiliza el sistema binario, el cual está formado solo por 2 dígitos, el 0 y el 1, que viene a ser lo mismo que decir apagado o encendido. Y a cada uno de esos 2 dígitos se le denomina un bit, que es la mínima información empleada por las computadoras y en general en cualquier dispositivo digital. 8 bits forman lo que conocemos por un byte, por lo que entonces lo lógico sería pensar que 1 kilobyte, es decir, 1 K de información, está formado por 1000 bytes, puesto que eso es lo que dicta el sistema decimal, como en los ejemplos que he puesto antes, ya que el término kilo equivale a 1000 unidades. Pero el código binario no funciona de ese modo, ya que la progresión es esta que veis en pantalla, y para Windows cada kilobyte de información está formado por 1024 bytes. Por ejemplo, si fueran 2 kilobytes serían 2048 bytes, y 3 kilobytes 3072 bytes, y así sucesivamente. Para que lo podáis entender mejor, si escribiéramos el número 1 en binario, pondríamos 0001, usando para ello 4 bits de información, y el número 2 sería 0010, mientras que el número 4 sería 0100. Si os fijáis, cada vez que el 1 se mueve un espacio a la izquierda y el resto son ceros, el valor se duplica, por lo que siguiendo esa progresión, 1024 sería un 1 seguido de 10 ceros en el sistema binario. Por si aún no ha quedado claro, voy a crear este archivo de texto y a escribir una sola letra en él. Al guardarlo, vemos que el archivo ocupa un K. Sin embargo, si hago clic derecho y selecciono propiedades, vemos que la información realmente ocupa un byte, por lo que voy a escribir unas cuantas letras más a ver qué sucede. Al mirar de nuevo las propiedades, ahora ya ocupa 11 bytes, aunque el explorador de Windows nos dice que está ocupando un K, es decir, 1 kilobyte, y así será mientras el archivo no supere los 1024 bytes. Ahora veamos este otro archivo de texto que he dejado preparado y vemos que está ocupando exactamente 1024 bytes.
por lo que voy a escribir en él solo una única letra más. Y efectivamente, en el momento en que se han superado los 1024 bytes, Windows nos indica que el archivo ya ocupa 2 kilobytes. Si siguiéramos escribiendo en él, cuando se superen los 2048 bytes, el archivo pasaría a ocupar 3 kilobytes. Cuando supere los 3072 bytes, pasaría a tener 4 kilobytes, y así sucesivamente. Y es precisamente aquí donde reside la confusión, ya que para Windows un kilobyte son 1024 bytes, lo que en el sistema decimal no es correcto, puesto que el término kilo siempre hace referencia a 1000 unidades y no a 1024. Una vez explicado todo esto, que quizás ha sido un poco rollo, pero era necesario entender claramente, pasamos a ver qué es lo que ocurre con los discos duros y por qué la capacidad que indica el fabricante no coincide con la que nos aparece en Windows. Y todo depende de qué sistema se esté usando, el decimal o el binario, ya que a los fabricantes de discos duros les interesa más indicar el número de bytes en sistema decimal. Eso implica que si por ejemplo tenemos un pendrive de 1 GB, lo que nos está dando el fabricante son 1000 millones de bytes. Pero para Windows 1000 millones de bytes son 970 megas, puesto que la computadora contabilizará cada kilobyte como 1024 bytes. Para verlo de forma práctica voy a conectar un pendrive de 1 GB y nos aparecen 970 megas. Pero si voy a las propiedades, vemos que el fabricante nos está dando 1000 millones de bytes, por lo que desde el punto de vista del marketing les beneficia más usar el sistema decimal a la hora de indicar la capacidad del disco. Antiguamente, esta artimaña de marketing, por llamarla así, no era algo tan importante, ya que los discos duros eran de menor capacidad y no había tanta diferencia a la hora de indicar el tamaño en sistema decimal. Pero con el paso de los años, los discos duros han ido aumentando su capacidad, lo que implica que cada vez la diferencia sea mayor, porque se va arrastrando un déficit de 24 bytes por cada kilobyte, que cada vez crece más y más. Por ejemplo, si voy a mi disco duro de 1 terabyte, vemos que el fabricante nos está dando 1 billón de bytes, que es lo que se correspondería a 1 terabyte en el sistema decimal. Pero en el sistema binario que usa Windows, 1 billón de bytes no equivale a 1 terabyte, sino a 931 gigabytes, lo que supone nada menos que 69 gigas de diferencia. En este punto imagino que estaréis algo confundidos, puesto que entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Decir que 1 kilobyte son 1000 bytes o decir que 1 kilobyte son 1024 bytes? Ya que usar el mismo término para dos cantidades diferentes según nos refiramos al sistema decimal o al binario es confuso y nada práctico. Para solucionar este dilema, en el año 1999, un comité técnico publicó una nueva normativa, en donde para evitar confusiones se añadía el prefijo bi en el uso del sistema binario. Esto significa que lo correcto sería decir que 1 kilobyte son 1000 bytes, mientras que 1 kibibyte son 1024 bytes. Y de igual forma se usarían los términos que veis en pantalla para referirnos a 1 mega, a 1 giga y a 1 tera en el sistema binario, añadiendo el prefijo bit para que no pueda haber confusión con el sistema decimal. Si bien es cierto que añadir el prefijo bit no es algo que esté muy extendido entre los usuarios, y ni siquiera el propio sistema operativo lo utiliza cuando nos muestra la capacidad del disco, por lo que lo normal es que la mayoría sigamos usando la nomenclatura decimal cuando hacemos referencia al sistema binario, aunque eso siga dando lugar a confusiones. Ya por último, para finalizar el vídeo, os dejo una fórmula matemática para que tengáis más claro, antes de comprar un disco duro, qué capacidad nos dirá Windows que tiene el disco en sistema binario. Y es muy sencillo, solo tenéis que multiplicar la cantidad que indica el fabricante por 0,9313. De este modo, por poner un ejemplo, imaginemos que queréis comprar un disco duro de 2 terabytes, es decir, de 2000 gigas, por lo que si multiplicamos 2000 por 0,9313, el resultado es 1862, por lo que esos son los gigas que nos aparecerán en Windows cuando conectemos el disco duro. O si el disco fuera, por ejemplo, de 3 terabytes, es decir, 3000 gigas, multiplicaríamos esa cifra por 0,9313 y ya sabemos que en Windows nos aparecerán 2793 gigas.
Aquí os dejo esta comparativa para que podáis ver más ejemplos de lo que nuestro sistema operativo mostraría con unidades de almacenamiento de distintos tamaños. Y ya con esto concluyo el vídeo, el cual en esta ocasión era puramente didáctico. Si os ha resultado interesante podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejadla en los comentarios y no olvidéis suscribiros. ¡Hasta luego!